Estamos con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias. Marcelo, yo lo decía, el papá cuestiona esta tesis de un ajuste de cuenta, pero la verdad es que cuando gente joven se introduce ya en este mundo intelectual, ya no sale más. Se cuestiona que haya sido un ajuste de cuenta. Él dice que fue una encerrona, pero ya los vínculos, los hechos donde ya estuvo vinculado a algún acto delictual, ya no los dejan, en el fondo, vivir tranquilo de ahí en adelante. Sí, yo creo que más allá del caso en particular, porque acá hay toda una tesis investigativa que claro, tiene que respaldar o no. Generalmente en estos casos empieza a haber una sustitución importante de todas aquellas redes de protección, las redes de la familia, las redes del colegio, las redes del entorno. Y esa sustitución lleva a que básicamente cuando tú te involucras en acciones delictivas, te relaciones directamente con personas que están continuamente realizando delitos y que además desarrollan trayectorias cada vez más profundas. Por lo tanto, es muy complejo salir de este ambiente si es que no haces un cambio radical en tu vida, donde finalmente tengas las oportunidades para poder desarrollarte prosocialmente, y básicamente eso se tiene que hacer en una etapa más temprana. O sea, cuando ya tú consolidaste una vida en torno al delito, ya es difícil salir. Es muy difícil salir, y por eso el llamado tiene que ser a la prevención social. Cuando vemos estos casos, lo que estamos viendo es llegar demasiado tarde con las políticas públicas, con la acción que podemos hacer todos dentro de las comunidades. Generalmente cuando alguien desarrolla una trayectoria delictiva que persiste en el tiempo, más allá de las edades propias del desistimiento, hay una gran edad dentro del desistimiento que empieza a caer cercano a los 30 años, pero si tú sigues y persistes es porque generalmente has desarrollado una trayectoria refractaria, y eso tiene mucho que ver con el inicio temprano de trayectorias delictivas. Cuando vemos, por ejemplo, los jóvenes que cometen la mayor parte de los delitos, la coincidencia es que empiezan muy tempranamente, empiezan a los 10, a los 11, a los 12 años, claro, y parten en un entorno donde generalmente en su entorno familiar hay un alto compromiso antisocial y nunca se ha trabajado en torno con esas familias. O sea, hay familias que tienen alta adherencia a conductas antisociales, que todos sabemos que los niños están participando en acciones delictivas, pero la política pública no llega a esas familias. Y cuando eso pasa, lo que nos encontramos es que después eso se va acrecentando en el tiempo. Y cuando los jóvenes salen del núcleo familiar y se empiezan a relacionar con estas bandas delictivas, sustituyen cualquier elemento protector que había en la familia. Las bandas empiezan a sustituir esto. Y por eso la narcocultura, por eso toda esta idea de poder girar en torno a aceptar tu identidad criminal, y por eso que el aspaviento de mostrar las cosas en redes sociales o comprar bienes que muestran lo simbólico que significa pertenecer a una organización de poder, claro, que finalmente cambió tu origen familiar. Eso te iba a preguntar, que ese entorno mezclado con la variable de comenzar en el mundo intelectual tan joven, tan niño en este caso, hacen que en la medida que vayan creciendo, en vez de despreciarlo, en vez de tener ganas de salir, lo vayan como valorando, querer ser más dentro del organigrama que hay en la estructura delictual. Por eso, o sea, es que efectivamente cuando tú ves que en el territorio lo que domina es el poder de la mano, el poder de aquel que ejerce violencia en el territorio, y donde finalmente el abandono del Estado es fuerte, lo que empieza a pasar es que los jóvenes adquieren una noción distinta de cómo se resuelven los conflictos. Y cuando tú tienes otros factores de riesgo, como por ejemplo la adherencia de una familia a conductas antisociales, 4 de cada 10 jóvenes que delinquen tienen un papá o una mamá o un adulto responsable que ha estado preso. Entonces, tú empiezas a decir, bueno, si nosotros no llegamos a esas familias, si no podemos ser capaces de cambiar ese entorno, es muy difícil que ellos no terminen adheriendo cuando una banda o los amigos que pertenecen a esa banda se acercan a ellos. Y lo hacen porque definitivamente el involucramiento delictivo es una realidad, por distintas razones, pero es una realidad. Se acercan a estos niños y se acercan tempranamente, cuando son inimputables, por ejemplo, y los utilizan en las trayectorias delictivas y los meten en una orgánica. Empiezan primero como sapos, después son soldados, guardaespaldas. Algunos son zombies, les pagan con droga para poder trabajar. Entonces, esa lógica de poder sustituir a la familia,
constituir en la escuela. Muchos de ellos son excluidos del sistema escolar, tempranamente. Entonces, todos esos elementos conjugan en contra cuando llega el reclutador, llega aquel que le ofrece plata inmediata, pero además le ofrece sentido de pertenencia. O sea, un adolescente, la principal necesidad que tiene es sentirse parte de algo. Y cuando todos estos elementos simbólicos contribuyen, cuando tienes tú el simbolismo del poder, cuando un narcofuneral hace que la gente y que los niños no vayan a clase, cuando tú finalmente como narco te pones como la mano y que aquel que está contribuyendo realmente en el territorio, el joven empieza a decir, bueno, yo quiero ser parte de esto. Y entonces empieza a tener este acercamiento con estos grupos criminales. Por supuesto que no toda la gente es así, ni todos los jóvenes se involucran, porque hay condiciones que hacen que los jóvenes se involucren. O sea, si tenemos comorbilidades, por así decirlo, donde tenemos disfuncionalidad familiar, tenemos ausencia del colegio, tenemos consumo de alcohol y otra droga, tenemos influencia de pares negativos y además tenemos jóvenes que tienen bajo control de impulso, que no han tenido nunca apoyo psiquiátrico, psicológico, para regular bien sus emociones. Y esos elementos, esa ausencia del Estado y por otro lado también eso de atractivo que les genera en ellos también se da en gente joven que no necesariamente está perteneciendo, pero que a propósito del accionar de gente joven, digamos, las involucra. Sí. No sé si me explico, sí. Pareja, la polola, sí, y empiezan a incorporar. Sí. Empieza a haber una validación de la violencia, empieza a haber una normalización de los espacios de resolución de conflictos de manera violenta. Cuando tú, no es, por ejemplo, no es la narcocultura, no es el reggaetón, no es la música urbana, por ejemplo, la que genera o es la causa de, pero contribuye a la normalización. Y la contribución a la normalización junto con otros factores de riesgo, como decía el principal, la familia que tiene adherencia a conductas antisociales, termina moviendo la frontera. Y un chico que a lo mejor podría, con otra herramienta, habiendo estado en el colegio, tener un espacio de protección mucho más seguro, claro, si enfrenta la deserción escolar, evidentemente se va a encontrar con la necesidad de forjar su futuro en base a un ingreso mucho más fácil, entre comillas, y que finalmente se le va desarrollando en este cuadro de oportunidades, donde convengamos también de que hay muchos territorios que hoy día están sumidos en exclusión social, donde no llega el mundo privado porque la seguridad no está garantizada, donde los mercados tampoco pueden funcionar. Entonces, mientras eso suceda, esos niños empiezan a ver como oportunidades legítimas, por ejemplo, participar en una organización delictiva. Y probablemente no tienen idea que están trabajando en redes del crimen organizado, porque ellos trabajan, entre comillas, en la participación de una banda, pero esa banda tributa al narcotráfico, porque precisamente esas bandas, los portonazos, las encerronas, les dan el cash flow al tipo que está funcionando con el microtráfico y el narcotráfico, que son negocios de más rentabilidad de largo plazo. Entonces, tienen que coexistir para que este crimen organizado pueda funcionar. Y esos jóvenes, a poco andar, se empiezan a relacionar con estas organizaciones criminales. Marcelo, tú has visto que con un contexto mucho más inseguro, con la penetración de grupos del crimen organizado mucho más violentos, organizados, estructuralmente fuertes en lo que tiene que ver con el uso de armas, con el tipo de delito que cometen, mayor cantidad de jóvenes adolescentes se han incorporado al mundo intelectual? De todas maneras, Cristian. Y tengo, obviamente, uno observa, por ejemplo, la relación que ha habido entre la aparición de distintos grupos extorsivos. Hoy día tenemos 22 grupos extorsivos operando en el país. Desde los más famosos, los que conocemos, el Tren de Aragua y todas sus divisiones. Claro. Los piratas, los pulpos, sí, etcétera. Pero hay muchos más. Hay mafias de distintos orígenes. Y sin embargo, estas mafias tienen algo en común. Por ejemplo, aparte de la trata y de la extorsión, tienen otros tipos de delitos que son los preferidos. Más o menos la mitad opera con esos delitos que son de tercer nivel dentro de la estructura de los extorsivos, que es la explotación sexual. Y cuando hablamos de explotación sexual, hablamos de reclutamiento directo de niñas, incluso desde el servicio de protección, que es donde deberían estar más seguras. Entonces te encuentras con que ha ido aumentando, por ejemplo... Bueno, tenemos un caso de que salió, pero nos imaginamos que pueden haber otro, esclavitud. Pero de todas maneras, entonces tiene explotación sexual en el caso de las mujeres, que más o menos 8 de cada 10 víctimas son mujeres. Tiene la explotación sexual que ha ido creciendo 2,4 veces en los últimos 5 años.
Solo dentro del Servicio de Protección hay más de 300 denuncias. Entonces, tú te encuentras, hay un caso específico, aumentaron los grupos extorsivos dedicados a esto y empieza a aparecer, y en zonas súper específicas, estamos hablando en las zonas del norte del país, estamos hablando también en Valparaíso, que empiezan a ser regiones que empiezan a mostrar cifras muy significativas en materia de explotación sexual. Pero también, por ejemplo, en el reclutamiento de niños y jóvenes. O sea, también estos extorsivos también reclutan niños y jóvenes, etc. No es de la misma cuantía de lo que pasa en Ecuador, de lo que pasa en otros países, todavía. Pero vamos para allá. Claro. Vamos para allá porque operan con la misma lógica. En la medida que llegó el narcotráfico internacional, que cambiaron también las rutas del narcotráfico, vienen la ruta de Colombia versus la que venía de Paraguay antes, la operación de los grupos extorsivos que están al servicio del narcotráfico internacional también involucra estrategias de reclutamiento de niños. ¿Bajar la responsabilidad, la edad de la responsabilidad penal, puede ayudar en algo? ¿Cuál es tu visión al respecto? A ver, yo creo que se da una discusión por una legítima necesidad de poder entender que hay que frenar el involucramiento delictivo de niños y jóvenes. Pero la evidencia internacional es contundente. El estudio, por ejemplo, de la Susan McVie, que lleva más de 20 años, que ha ido siguiendo a los niños desde los 12 años en adelante, bueno, ha detectado que en la medida que se involucran más tempranamente con los tribunales de familia o los tribunales de justicia, digamos, en concreto, allá no está la diferenciación para los efectos de la ley penal, se dieron cuenta de que lo que pasaba es que aumentaba el involucramiento delictivo mientras más temprano era el contacto con las policías. Por lo tanto, y eso no es solo ese estudio, también en los años 60 la Universidad de Chicago planteó la teoría del etiquetamiento, y también hay mucha evidencia en torno a que el contacto más temprano con las policías puede generar un aumento en las trayectorias delictivas de niños y adolescentes, la profundidad también de las trayectorias y la persistencia. Entonces, ¿cuál es el primer alerta? O sea, acá lo primero que tenemos que ver es si los sistemas realmente donde nosotros queremos que los niños lleguen, si es que bajamos la edad de imputación penal, están respondiendo. Y claramente nuestro sistema de reinserción está al debe. O sea, incluso hoy día, incipientemente, estamos viendo cómo también organizaciones de crimen organizado pueden estar llegando a los centros de reinserción, así como ya llegaron a las cárceles. Hoy día tenemos una situación grave en las cárceles, donde los grupos extorsivos operan dentro de las cárceles. En minutos va a estar operando dentro de los sistemas de penal juvenil. Y entonces queremos nosotros que niños tan pequeños, que hoy día no tienen ninguna posibilidad de estar segregados en la población penal infantil, sino que van a estar en contacto criminógeno, lleguen y se contagien criminógenamente con estas bandas delictivas. O sea, la lógica es pensar qué oferta le podemos dar a estos niños de 12 años para que desistan del delito. Especialmente, mira, yo pienso que se ha hecho algo en torno a los inimputables. Tenemos 3.000 inimputables cada año, de los cuales 600 llegan al servicio de protección, que hoy día está colapsado. Tiene 4 veces la lista de espera que tenía en el 2021. Entonces, pero los 2.400 restantes se devuelven para la casa. O sea, en la práctica no somos capaces de hacer algo con lo inimputable. Y resulta que si queremos bajar la edad de imputación penal a los 12 años, nos vamos a encontrar con un sistema de reinserción que no da el ancho para poder responder adecuadamente. La evidencia internacional que nos muestra que eso puede significar una trayectoria mucho más profunda. Claro, y muchos de ellos, lamentablemente, son los que participan en los delitos y los que, cuando la persona, el afectado o la comunidad se pregunta, pero ¿cómo un niño de 12, 13 años siendo un portonazo, robando auto, participando en los scooter chorros, aquí en toda Lava? Bueno, son parte de todo de estos grupos. Entonces, es también lógico desde el punto de vista del afectado pensar en que esa puede ser una buena medida. Totalmente, y es súper legítimo. Claro, pero si no la es, que ese es el problema. No podemos nosotros ofrecerle a la víctima, decirle, mira, nosotros vamos a meter preso a esto, y entonces eso se va a interrumpir, esa trayectoria, porque eso no es así. La evidencia muestra que no es así, incluso en sistemas de reinserción que pueden funcionar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es pensar primero en evitar que el niño de 12 años llegue a delinquir. O sea, primero trabajar con la familia, con la escuela, con la comunidad. Y para hacer eso, tenemos que tener una oferta preventiva. Que las oficinas locales de la niñez tengan programas adosados, que puedan llegar antes, que dejen de llegar tarde. Esa lógica es la que tenemos que cambiar, porque si vamos por el otro camino, le estamos ofreciendo a las víctimas algo que no es real,
que finalmente vamos a mandar a ese niño al interior de un centro semicerrado o cerrado, va a tener contacto con organizaciones criminales, va a salir a los 4 o 5 años y lo que nos vamos a encontrar es una persona que va a estar involucrada en delitos cada vez más graves y violentos. Entonces tenemos que evitar eso. Yo, por ejemplo, llamo a que miremos, por ejemplo, el quebrantamiento de condenas al interior del servicio de reinserción. Veamos, por ejemplo, los perfiles etarios que más delinquen, que son los de 14, 15, 16, 17 años. Trabajemos en torno a eso, mejoremos la oferta. Si hoy día tenemos ofertas que si tú miras solo las evaluaciones que hace la IPRE, dice que no funcionan en nada. En ninguno de los puntos. Entonces, cambiemos la oferta, miremos los grupos que realmente más delinquen, tengamos una oferta para los inimputables y mejoremos el sistema de reinserción, que eso es fundamental. Más aún en un periodo electoral donde se escuchan propuestas y estas sin duda porque en la base también de mucho del contexto violento que estamos viviendo, de muchos de los actos delictuales, están acá, lo dice Marcelo, un especialista, y sería importante también en que en la medida que se vayan acercando el periodo eleccionario escuchemos propuestas con respecto a eso. Marcelo Sánchez, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Que te vaya muy bien. Bien, son las 5 de la tarde con 48 minutos. Nos vamos a ir hasta la